¿Cuántos me pueden ayudar? Entonces, vamos a hacer cosas. Yo les digo, por ejemplo, la otra semana es obligatorio tener clases. Entonces, en vez de la clase, doy la clase también, pero tienen la evaluación. No han perdido en nada, porque tienen el fin de semana, tienen todos los días para estudiar y no va a ser complejo. Mami, eso es porque justo el sábado tenemos efecto y el lunes tenemos farmacia comercial igual. Entonces no podemos hacer tanto para el martes como nos gustaría. Entonces, tal vez verle para tal vez o el viernes de tarde o el sábado o la mañana. Si me dicen el jueves, están todos de acuerdo, yo les confirmaría. ¿A qué hora tiene clase el jueves? Nosotros tenemos a las 10, me parece. Puede ser a las 7. Vuelven a las 7, chicos. Ya, quedamos todos a las 7. Joven, de acuerdo, ¿crees que es necesario que yo les pase una hoja diciendo que todos están de acuerdo o no? Ya, soy una persona de honor, ustedes son más honorarios que yo, ¿no es cierto? Ya, honoríficos. Entonces, para la evaluación del Jueves 7 de la mañana hasta la clase de hoy. hasta la clase de hoy. Y voy a empezar la clase preguntando algo. Jóvenes, voy a empezar la clase preguntando algo que quedó pendiente la semana pasada. Ya, quedamos jueves. ¿Hasta esta clase o hasta la clase? Hasta esta. Ya, hasta esta aquí. O sea, ¿quieren hasta la del martes? No, porque sería completar algo de esto sin que quede algo flotando. Se supone, chicos, que en esta clase, si seguimos perdiendo el tiempo, se va retrasando más. Debería ir hasta cirrosis. Déjenme ver si es que alcanzo de una vez en esta clase hasta cirrosis. ¿Qué? Ya depende solo de ustedes. Es teoría. Sí, después hablamos de lo del laboratorio. Ahorita empecemos, ¿sí? ¿Estamos? Ya, por favor, la nota les pasa a la de sí, yo solo creo. Quedó algo pendiente. ¿Alguien se acuerda lo que quedó pendiente y que ustedes iban a registrar? Yo les había puesto una foto en donde en esa foto hablábamos de varios tipos de características cuando una persona de pronto tiene una biopsia y tenía los linfocitos, qué pasaba si tenía los eosinófilos. Hablamos de diferentes tipos de infecciones intestinales y al final les puse un gráfico en donde había la superficie del intestino y habían unas bolitas. ¿Puede decirme alguno de aquí que consultó y vio de qué se trataba?
porque yo les dije, miren, les dejo esto para que consulten. ¿Se acuerdan que lo dije así? ¿Alguien consultó de aquí? Criptosporidium, así es. Entonces, verán, yo empiezo la clase para que no se olviden de algo que es importante. Cuando dijimos estas bolitas que vimos en el intestino, sí es verdad, es el Criptosporidium. En el mundo se da en varios lugares, pero específicamente no hay en Antártida. ¿Alguien sabe por qué no hay en Antártida? Porque el frío no permite que se desarrolle una cosa. Pero luego ustedes resultan que son resistentes al cloro. De manera que si el cloro utilizan en algunos lugares para desinfectar el agua, como aquí, el agua potable que viene a Quito, tiene cloro, no le pasa absolutamente nada. Entonces es un dato que vale la pena que le escuchen. Y afecta al enterocito. ¿Cuál es el enterocito? El epitelio cilíndrico del colon, ese se llama el enterocito, provocando, miren ustedes, las mismas características de una enfermedad celíaca, en donde tengo problemas de malabsorción, lógicamente, atrofia de vellosidades, el infiltrado inflamatorio, que aquí no hace falta contar ni decir qué tipo de linfocitos, y la hiperplasia de la arterita. De manera que yo podría jugar con una pregunta y decirles, jóvenes, ¿qué otras patologías provocan mala absorción adicionalmente al sprue no tropical? ¿Estamos, chicos? Ya. Cuando dijimos del vibrio cólera, tienen que saber que la diarrea que se provoca, en este caso, es una diarrea de tipo secretoria. Y cuando decimos Campylobacter jejuni, es un patógeno, pero de los países desarrollados. Lo que provoca en estas personas es la diarrea del viajero. Entonces solo doy datitos así que vayan aportándose. Salmonella y Shigella, ya saben, estos son un parásito más que parásito, es una bacteria, no, es un parásito de tipo invasivo, provocando diarrea sanguinolenta. Y en la salmonella teníamos la infección alimentaria, porque decíamos que a quién nomás afectaba, a las carnes, el pollo, la leche. Y la diarrea que tenemos aquí también es una diarrea sanguinolenta. Esto hacía que nosotros pensemos cómo se llaman las diarreas que son con pujo y con sangre. ¿Cómo se llamaban? Disentería. Entonces tienen disentería. Y cuando nosotros decimos salmonella typhi, hay que pensar la posibilidad de ¿qué? De que se produzca la fiebre tifoidea. Bien. La colitis pseudomembranosa. Todo el mundo sabemos que después de un tratamiento antibióticos, generalmente pacientes hospitalizados, y lo que hacían es que el Clostridium difícil empiece a crecer, necrosar, provocar unas membranas que llamaban la atención. Y cuando veíamos la microscopía, ¿qué era lo que se acuerdan? Como un volcán, ¿no es cierto? Ese material erosivo se veía de esa manera. El rotavirus, entre los que les mencionó, es una enfermedad muy puesta para los niños en nuestro medio y es una diarrea mortal. Los parásitos no provocan en general eosinofilia en los tejidos, por eso está puesto eosinofilia tisular y también sistémica. Bien, con esto nosotros empezamos lo que es el hígado. Nosotros sabemos que el hígado es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, que está ubicado ¿en dónde? En el hipocondrio derecho. ¿Alguien sabe cuánto pesa? 1.5 kilos, 1500 gramos. Tiene en su composición ¿qué? Unas lobulaciones, ¿no es cierto? Entonces es fácil acordarnos del lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado del esfínter. Y luego se hace también el estudio por segmentaciones. Lo que sí vemos aquí es que es un órgano sólido. Y al ser un órgano sólido tiene ¿qué? Estroma y parénquima. Todo órgano sólido tiene estroma y parénquima. La estroma es la parte de protección. Y entonces aquí tenemos una cubierta que es tejido conectivo denso fibroso que se llama la cápsula de Gleason. Todos queremos tener un hígado de esta manera, ¿no es cierto? Un hígado más que bonito, más que guapo, lo que está, el hígado es libre de lesiones. Es un hígado que se le ve realmente muy adecuado, pero ¿por qué se le sacó este hígado? El paciente falleció por otras circunstancias. ¿Sí? Entonces ahora tengo la microscopía hepática. Y fíjense ustedes que aquí estoy viendo una vena. Y al ser esta una vena, ¿cómo se llama en una estructura clásica del hígado?
la vena central del lobulillo, porque en el hígado yo les voy a hacer recordar que existen unas estructuras que forman unos polígonos, unas figuras poliédricas que tienen lados. ¿Y cuántos lados tienen? Son 6, exactamente 6. Y entonces en esta estructura sí tiene en el centro una vena que es la vena central del lobulillo, de la que parten una serie de cordoncitos, fíjense ustedes, que vienen a ser los cordones de los hepatocitos. Estos cordones de hepatocitos, para hacerle facilito, fíjense que tienen unos espacios entre ellos, y estos son los sinusoides hepáticos. ¿Y qué significa sinusoides hepáticos? Son nada más que estructuras vasculares que tienen forma de S, por eso son sinusoides. Pero lo especial de estos sinusoides es que tienen unas celulitas que son unos macrófagos siempre ¿de dónde vienen? De los monos, del mesodermo. Y entonces tenemos que estos macrófagos son fijos y se llaman ¿cómo? Las células de Kupffer. Perfecto. Entonces vean ustedes solo como un gráfico ya podemos hablar de cosas interesantes. Ahora, el gráfico que acabé de poner aquí, ahora se contrarresta con este. ¿Qué será? La tríada portal. Perfecto, porque aquí tengo que, si tú me ayudas, Alejo, ¿cuáles nomás solo los elementos? La vena portal, el vaso linfático y la arteria hepática. ¿Y por qué yo te podría hacer? ¿Por qué le pondría cero a la letra? Porque es linfática. ¿Por qué es? No está, porque son las ramificaciones. Son ramificaciones, no se olviden, esto se les ponía antes para los Kaplan y tenía la contestación cuando uno decía, dígame los elementos del espacio porta, tenían que poner ramificaciones de la arteria hepática, que está aquí. Esta es la arteria hepática. Ramificación de la vena porta, el conductillo biliar y también aparece alguna vez un linfático. Son 4 elementos, pero no se olviden que son ramificaciones. Ojo, eso es importante. Bien, ahora, aquí está el hexágono. Cada uno de los lados, ¿qué es lo que hace? Al unirse forma un ángulo. Todos aprendimos en la escuela de esto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ángulos es este? ¿Cuántos ángulos hay? ¿Se acuerdan que había un recto? Hay un obtuso, ¿no es cierto? Y creen que a mí me interesa ahora. No, lo único que quiero decirles es que aquí, en los sitios donde se unen los lados, aquí miren ustedes que están las 3 estructuras, las ramificaciones que acabé de mencionar, de manera que aquí tengo la ramificación de la arteria hepática, ramificación de la vena porta y el conductillo biliar. Entonces, como son 6 lados, miren ustedes van a ser número adecuado también de triadas portales. ¿O qué otro nombre tienen las triadas portales? Espacios porta, triada de Gleason también se llama. Perfecto. Y entonces, miren, aquí está la vena centrolobulillar. Y ahora les voy a hablar por qué en algunos textos hablan de la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Alguien sabe por qué es esto? Rápido. Porque verán, cuando nosotros vemos aquí zona 1 y está de color rojo, me está indicando que aquí tiene más vascularización. Y al tener más vascularización quiere decir que hay más oxígeno, que ahí se producen proteínas, como cuáles, por ejemplo, el glucógeno. Proteínas plasmáticas, mayor cantidad de oxígeno. Y en esta que es la zona 3, ven el color azul, quiere decir que aquí los hepatocitos están con hipoxia, les falta oxígeno. Y la 2, pues solo es una transición. No olvidar. La pregunta va para ustedes. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del hígado? El ácido hepático. Gracias, Luzbel. ¿Y cómo está constituido el ácido hepático? Es lo que hay entre las venas centrales de cada... Y aquí está, miren, ácido hepático, unidad anatómica y funcional. No es el lobulillo, es la unidad anatómica, como nos dijo Roosevelt. Ya te estoy diciendo mal el nombre. Ya, está bien. Entonces, miren, aquí tengo un hexágono, otro hexágono, 2 venas centrales del lobulillo. La mínima cantidad de tejido hepático que queda entre las 2 venas centrales es el acino hepático. O sea que un acino hepático, no olviden que no puedo estudiarlo si me dan un solo hexágono, necesito 2. Y entonces, vean ustedes que aquí están igual en doble la zona, 1, 2 y 3. Este es de la zona. Bien, como les dije, se sintetizaban glucógeno, proteínas plasmáticas, alto de oxígeno,
Y en la 3, más bien hepatocitos con biopsia, menor concentración de oxígeno, se produce el drenaje venoso central. Hasta ahí ya sabemos anatomía e histología hepática. ¿Bien? Entonces, lo mismo, pero en corte histológico, vean esta chévere foto. ¿Qué tengo aquí? La vena central, por eso está aquí la zona 3. Aquí tengo la zona 1 y aquí tengo, ¿qué era esto? Las ramificaciones que conforman el espacio porta, pero está en una chévere. Bien. Entonces, les acabé de mencionar de las células de Kupffer, que eran macrófagos fijos, que estaban en dónde? En los sinusoides hepáticos. Estos son capaces de comerse algunas cosas que estén por ahí bailando, por ejemplo, se pueden ingerir eritrocitos, pero también los virus, porque cuando yo tengo una hepatitis, las células de Kupffer se ponen prominentes. Entonces, vale la pena recordar. Los macrófagos de origen monocitario eliminan virus, bacterias. Bien, nuevamente, ¿qué era esto? La vena central, estos cordones de Fiestos, sinusoides hepáticos. Vean los dos espectros de la lesión. Esto es lo que quiero que todos tengan y tengan yo también. Y esto es luego de algunas circunstancias de la vida, que pueden ser cuáles, desde haber tenido procesos virales de hepatitis, desde haber consumido lo que se debe mantener en pequeñas cantidades, como es el alcohol, sufrir algunas enfermedades de tipo inmunológico, etcétera, para terminar con un proceso de cirrosis hepática que nos lleva de pronto al cáncer. Entonces, pero estudiar el hígado no es que nos llegue a los laboratorios todo el hígado. Algún rato se puede dar. ¿En qué circunstancias podría darse que nos llegue a un hígado? No llega a un hígado por hepatitis. Pero digo, en unos laboratorios comunes y corrientes, como yo trabajo en un instituto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría llegar porque falló un trasplante. Quieren saber qué pasó con ese hígado, entonces puede ser una causa. Una situación de accidente, no, porque eso es médico legal. Pero lo que sí con frecuencia llegan, con alguna frecuencia, no es una cosa así muy a diario, pero llegan biopsias hepáticas. Y las biopsias hepáticas tienen que ser trabajadas de calidad. Y para decir de calidad, significa que contienen triadas portales completas. Es decir, ¿cuáles serían los 4 elementos? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Y el infarto? No pudieron ver cómo se te manda la vena, verás que todo estaba acá en el extremo y la vena está en el centro. Entonces, no se olviden las ramificaciones, todo lo que acabamos de decir, esto va en la biopsia. Entonces, nos llega a nosotros con el estereomicroscopio. ¿Sí saben lo que es un estereomicroscopio? ¿Sí? ¿Quién no sabe? Tú, el que sabe, a ver, Diego, dime qué es. Ya. Un estereomicroscopio es una lupa. No es nada más que una lupa, pero en forma de microscopio. Entonces, llega la biopsia renal o llega la biopsia hepática, nosotros sin fijar, sin nada, apenas la sacan, decimos si hay triadas portales o si hay glomérulos. Fíjense ustedes, y eso quiere decir que ya es una biopsia de calidad. Bien, ahora, una vez que ya vemos que si hay triadas, inmediatamente hay que fijar en formalina buferada al 10%. Si miren que esto es Kupffer o Kupffer, lo que quieran decirle, que tiene qué sustancias para que sea Kupffer. ¿Cómo se va a crear? Con amortiguadores, ¿y sabes cuáles son? Bueno, pero eso es para el especialista. Se hacen tinciones de rigor. ¿Cuáles serán las tinciones de rigor? Yo quiero ver fibrosis. La clásica primero, ¿cuál es? Hematoxinilina eosina, 95%. Pero tenemos otras, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el fibrómico. Yo quiero ver fibrosis, me va muy bien. Tengo también un PAS. Yo quiero ver glucógeno. El PAS me va bien. Puede haber reticulina, pueden haber otras, ¿no? Quiero ver amiloide, de pronto hago ¿qué? Rojo como. Bueno. Bien, y empezamos. Entonces vean ustedes que analizar esta biopsia hepática es que debemos tener un fragmentito que por lo menos mida de 15 a 25 milímetros por 2 milímetros de diámetro. Va a evaluar ¿qué? Primero es importante saber si tenemos las triadas
Segundo lugar, queremos analizar si tiene patrón lóbulo, porque acuérdense ustedes que estos hexágonos son unos lobulitos. Entonces queremos saber si hay o no, porque hay unas patologías en donde desaparece de aquí. Entonces debemos evaluar. Luego, si hay células inflamatorias, y qué tipo de células y qué cantidad. ¿Por qué? Porque jóvenes, despacito les digo, cuando nosotros estudiamos las hepatitis, bien sea hepatitis aguda o crónica, la célula predominante son los linfocitos. Miren ustedes, en hepatitis aguda y crónica, la célula predominante son los linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos? Linfocitos. Y el espesor de los tabiques, claro, para ver si hay fibrosis y si hay cambios regenerativos. En el hígado, ¿cómo se verían los cambios regenerativos? Se van a ver células más grandes, núcleos hipercromáticos y mitosis que no son atípicos. Tres cosas. Aumenta el tamaño de las células, los núcleos se vuelven hipercromáticos y hay mitosis. Las mitosis son normales. Bien, ¿qué tengo aquí? Biopsia hepática. Fíjense ustedes que aquí tiene el color azul y el color verde que estaba dado para qué, jóvenes, para qué tinción. Alguna vez yo debo haberles dicho en primer año. Acuérdense que el color verde, el azul y el turquesa son los tricrómicos. Hay diferentes tipos de tricrómicos, entonces ustedes se lucen donde quieren, cualquier parte del mundo que estén. Les hacen ver una placa, dicen, pero yo voy a hacerme cirujano, yo voy a hacerme clínico, lo que sea. Pero algún ratito pasan por el laboratorio. Y da la coincidencia que les dicen, a ver chico, ¿qué tinción es esta? Y entonces tú ves rojo, bueno, en este caso te vino azul y verde, y dices tricrómico. Te luciste, te acordaste y no mentiste. Y dijiste lo que es real, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué pasa? ¿Por qué está esta tinción aquí? Las dos son tejido hepático. Pero quiero que vean ustedes que aquí tengo la tríada portal, ¿no es cierto? Aquí tengo la ramificación de la arteria, la vena, se dilata más porque no tiene tejido muscular, y aquí tengo el conductivo. Todos están en tejido conectivo, pero ojo, miren ustedes cómo el tejido conectivo forma como un bracito, y esto en los textos dice tractos, han oído que dicen los tractos, a esto se refiere como a bracitos. Pero acá también tengo el tejido conectivo, pero solo para hacer gracioso esto, yo les digo, acá tengo una joven que es una chica linda, que está esperando a su novio que está por acá. Todo esto es docente. Para poder él llegar a ese lugar, tiene que atravesar, ¿qué? Un puente. ¿No es cierto? Y entonces, el lugar de un tracto a otro tracto, eso se llama puente portal. Y estoy dando datos que van a ser evaluados con lo que se conoce con la técnica del Metavir. No sé si han escuchado alguna vez. La escala del Metavir, que va a permitir que nosotros analicemos si el tejido fibroso forma solo septos, no forma septos, o tractos, que significa lo mismo, o forma puentes. Esos son datos importantes. Y luego también vamos a ver cómo significa actividad, la presencia de células inflamatorias, si existen o no. Entonces, miren ustedes que aquí estoy mirando, lo verde era tejido fibroso y aquí hay un tracto, uno que otro. Acá en cambio yo tengo puentes, pero tengo más células inflamatorias. ¿Sí ven los puntitos? Hasta ahí estamos, creo que más o menos entendidos. Esta es la escala de Metavir que valora inflamación, valora fibrosis. Como es inflamación, quiere decir A, quiere decir actividad inflamatoria. Y la actividad 0, cuando no hay actividad, no hay células inflamatorias. La 1 quiere decir actividad leve, la 2 será actividad moderada y la 3 actividad grave, o sea, bastantes. En lo que acabamos de ver, ¿qué les parece? No llega nada más que a 2. Tampoco están tan poquitos, pero llega a 2. Cuando hablamos de la fibrosis, nosotros nos vamos con valoración de F. Y entonces F0 será no hay fibrosis, F1 será fibrosis, pero solo a nivel del tracto, no hay septos. El F2, fibrosis portal con algún septo, algún bracito. El F3, fibrosis en puente. Y el 4 sería cirrosis. Entonces, ¿qué valoración le darían ustedes a esto? Vamos con actividad. ¿Aquí qué actividad le pondría? ¿Hay puntitos o no hay puntitos? Yo no veo nada. No, lo que no hay, no hay. Entonces, esto va como hace. Aquí les parece la actividad. Esto me vuelve a moderar. ¿Qué valor le damos con moderar? A 2. Y luego aquí, ¿cómo le damos la fibrosis? ¿Qué les parece?
F2 también, porque el uno decía solo la fibrosis aquí, y aquí dice algún tracto, algún bracito. Y acá, ¿hasta cuánto nos íbamos con la F? Hasta el 4, pero aquí yo no estoy mirando que lleguemos nosotros a tener nódulos, porque no estoy hablando de cirrosis, aquí solo me llegué hasta F3. Entonces ya tienen una idea de cómo se hace esta evaluación. ¿Bien? Continuamos. Vamos a meternos ya en los procesos inflamatorios como viene a ser la hepatitis. Que vean ustedes que prácticamente está regada por todo el mundo. Y hay unos lugares en donde hay mayor prevalencia. ¿Dónde estoy yo aquí? En todo lo que es el Asia. Ya que tengo el África también. Y entonces, vean ustedes con algunas fechas, pero que sí vale la pena recordar. 296 millones estimó la Organización Mundial de la Salud que padecen infección crónica por el virus de la hepatitis B. Esto fue para el año 2019. Y cada año se producen 1,5 millones de nuevas infecciones. Imagínense, o sea, solo cuenten del 2019, ¿ya no? ¿A cuánto estamos ahora? En 6 años solo hay que multiplicar esto por 6. Ya sabemos cuántos millones más. En el 2019 la hepatitis B causó 820,000 muertes, principalmente ¿por qué? Cirrosis o el carcinoma hepático. Entonces solo imagínense ustedes un paciente que tenga cirrosis o que tenga cáncer, ¿qué necesita? Trasplantes. Yo quisiera saber cuántos de nosotros hemos firmado para donar el hígado. Y si saben que habrá una cantidad de personas que están en fila esperando porque alguien done. Entonces, vean ustedes, nuevamente vemos los diversos lugares con prevalencia y hablamos que en realidad las hepatitis matan, ¿sí? Y que al menos un 60% de los casos, ¿a qué se deben? Es que hay tratamiento y pruebas de diagnóstico tardíos, tanto para hepatitis B como hepatitis C, que son hepatitis B. Bien. En las Américas, las hepatitis matan tanta gente que si se hubiera unido pacientes con malaria, con SIDA y con algunas otras enfermedades, como malaria, tuberculosis sería la otra patología, pues nosotros estamos ganando en. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diagnóstico y tratamiento a tiempo salva vidas. Bien, estos datos así rápidamente. 325 millones de personas a finales del 2015. Era un dato bien importante que movió a todas las autoridades. Se estimó que 71 millones de personas padecían hepatitis C. Y el 95%, porque todos eran números, podían calcular 95%, imagínense lo bueno que era para eso. Entonces, con estos datos a nivel mundial se dijo, no hay nada que hacer, que la hepatitis es un problema de salud pública. Hay que meternos primerito a que haya dinero para saber epidemiológicamente cómo mismo estamos, ¿no es cierto? Y entonces ya se tenía programado que para el 2030 había una agenda de desarrollo sostenible para ver cuánto tenemos de diagnóstico, qué vamos a hacer, cómo se va a trabajar. Pero ¿qué nos vino? La pandemia y todo quedó ahí. De manera que otra vez está retomando. Recuerden, jóvenes, que todos somos sobrevivientes de una pandemia, que a veces nos olvidamos, pero que la cosa fue seria. ¿Bien? Entonces sabemos que hay varios tipos de hepatitis, ¿no es cierto? De estos, ¿cuáles son hepatitis agudas? La A, ¿cuál más? La E, creo. Bueno, pues ya vieron dos datos, ¿no es cierto? Bien. Entonces aquí he sacado este gráfico que es de la patología de Robbins, solo para ver cuál es la evolución de la hepatitis B. Fíjense ustedes que al principio tenemos una infección aguda, que se contagió, y luego el 65% dice, sí, 65% tiene una enfermedad subclínica, de manera que ellos no van al médico, y estos probablemente se recuperaron, pero no hay esos datos. De estos, del 25% hacen una hepatitis
Y de esto de la hepatitis aguda, fíjense ustedes que 1% termina en una hepatitis fulminante. Una hepatitis fulminante se hace un hígado pequeñito con necrosis, con colestasis, la paciente si no hay trasplante inmune. ¿Bien? Y luego tenemos que aquí en la hepatitis aguda 99% se recupera, o sea que no sabemos, solo le conocemos de uno aquí otro casito que de pronto tuvo hepatitis fulminante. Ahora, el 5 al 10% se cronificó. No sabemos cuándo se habrán recuperado, porque créanme, aquí en este país la gente no va a ver si tuvo alguna enfermedad y se ha recuperado. No, la gente va por enfermedad, no por ver qué puede hacer para mejorar su estado actual. El 20 al 30% va por cirrosis y un 2 al 3% carcinoma hepatocelular. En las dos circunstancias necesitamos trasplante. Y si no hay trasplante, echado. Entonces, la hepatitis viral puede tener una clínica que es variable. Puede ser desde asintomático, con una sensación de malestar, debilidad, náusea, anorexia, ictericia si llama la atención. Pero lo que sí es frecuente es que la orina se torna de color oscuro. A nivel de laboratorio hay una elevación de la alanina aminotransferasa y se habla así de cosas generales para el tercer año. Es que signos y síntomas menos de 6 meses nos vamos para hepatitis aguda y que puede ser causada por los virus anteriormente mencionados. Entonces, estos datos para mí sí son importantes, pero hasta que le lean y todo es que ustedes lo entiendan de qué se trata. Porque miren ustedes, cuando digo hepatitis aguda, quiere decir que la inflamación a nivel de los tractos portales es escasa, o sea, casi no hay ni infiltrado inflamatorio. Y ni siquiera puede existir hepatitis aguda. Pero ¿de qué tipo de infiltrado estoy hablando? De linfocitos, porque esos dijimos que eran los que había. En la hepatitis crónica hay también linfocitos, pero en cambio tenemos una intensidad variable a nivel de los espacios cortos. Y luego aparecen otros nombres. Miren, hay una hepatitis que dice hepatitis de interfase. ¿Y a qué me refiero en esta circunstancia? Es que acuérdense ustedes que yo les puse el gráfico en donde teníamos los componentes del espacio porta. Todos estos componentes, las ramificaciones, ¿en dónde estaban asentados? ¿En qué tipo de tejido? Estarían ahí. ¿En dónde están? Tengo el espacio porta y ¿en dónde está el tejido conectivo? Entonces, ese tejido conectivo, junto a los hepatocitos, esto se llama la lámina limitante. Entonces, cuando el infiltrado tengo en esa lámina, ahí se llama hepatitis de interfase. Entonces, yo puedo jugar aquí una pregunta y decirles, jóvenes, en estas posibilidades, ¿cuál es la hepatitis de interfase? Y ustedes se acuerdan en dónde está el proceso inflamatorio mononuclear o linfocitario, ¿en dónde? En la placa limitante. ¿Placa limitante entre qué? El tejido conectivo del espacio porta con el parénquima. ¿Estamos, chicos? ¿Sí me entendieron? Porque sí es importante esto. Bien, la hepatitis crónica grave, en cambio hablamos cuando ya hay tejido fibroso, cuando hay cicatrización. Y cirrosis, hablamos en cambio formación de nódulos con tejido fibroso a su alrededor. Este es el caso de una hepatitis fulminante, miren el tamaño del hígado, y se le ve amarillento debido a lo que llamó la atención a la patología grave, que era la colestasis amarilla. Voy a ir dando como resúmenes chiquititos de cada una de las patologías que vamos para que sea más fácil que se acuerden. Cuando decimos hepatitis viral aguda, se desarreglaron los glóbulos, los hexágonos no hay. Acuérdense, en la hepatitis aguda hay un desarreglo globular o desarreglo de los hexágonos, para que se acuerden. Hay valorización de hepatocitos, quiere decir que los hepatocitos se vuelven gordos, se vuelven dilatados, eso se llama valorización como un baloncito. Luego aparecen unos hepatocitos que se mueren por apoptosis, que era esa muerte celular programada, etc. Pero que aquí reciben el nombre de los cuerpos de Councilman. Cuerpos de Councilman. Estos son los hepatocitos apoptóticos. Y los linfocitos, porque acuérdense que teníamos nosotros en inflamación aguda linfocitos, pero en este caso de hepatitis, están tanto en los tractos portales como en los glóbulos. Cambios regenerativos, ¿cuáles eran de los hepatocitos? Les dije, antes me paré aquí, les dije 3 cambios.
aumento de tamaño, hiperromancia y mitosis. Y la colestasis. ¿Qué es la colestasis? La presencia del pigmento biliar que puede estar dentro de hepatocitos o fuera de hepatocitos. Entonces, miren, estos son los hepatocitos gordos. Esto se llamaba balonización. Esto es del pigmento biliar. Cuando está fuera de los hepatocitos es colestasis o hepatos. Y si está este pigmento dentro de los hepatocitos se llamará colestasis intrahepática. Ahora, miren, se ve el hexágono, se perdió. Entonces hay un desarreglo y estoy hablando de hepatitis aguda. Voy ahora a la hepatitis crónica. Y en la hepatitis crónica puede gustar desde que tenga un hígado que se vea normal, puede haber cicatrices focales o ya en algunas circunstancias puede haber los nódulos con fibrosis que viene a ser los nódulos de tipo regenerativo o característicos de esta determinada tipo de cirrosis, que hablaré cuando hable de los diferentes. ¿Sí? Entonces, en hepatitis crónica, síntomas y signos sobre 6 meses. El virus que ocasiona la hepatitis crónica es el B, el C y el D. Microscópicamente, ¿qué tenemos? Una hepatitis crónica persistente. ¿Qué quiere decir? Inflamación a nivel de los tractos portales. Esa era ya una inflamación que tengo mononucleares. Y cuando digo hepatitis crónica activa, tengo la hepatitis de interfase. Acuérdense lo que les decíamos, era esa del tejido conectivo, ¿se acuerdan? Entonces, hay dos maneras de presentarse en hepatitis crónica. Hepatitis crónica persistente, que quiere decir la inflamación solo en los tractos portales. Y la otra es una hepatitis crónica persistente que tenemos en el sitio de la lámina linda. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Miren ustedes, tengo aquí los hepatocitos y aquí tengo un canalículo biliar. No veo las estructuras vasculares porque están cubiertas de células inflamatorias. Entonces, esta es la que se llama la hepatitis crónica activa. Hepatitis crónica activa. Bueno. Fíjense ustedes cómo va cambiando de ese bello hígado que nos quisimos tener todos al principio. Y ahora empezamos a ver muchas nodularidades. Y empezamos a analizar lo que pasa en la microscopía y vemos que aquí tengo el hígado, pero tengo también aquí unas células inflamatorias que viéndoles de cerca corresponden cuando no hay citoplasma, estos son los linfocitos, cuando tengo el núcleo céntrico serán los plasmocitos y cuando tengo algo en el interior, estoy hablando de macrófagos, o sea, las células mononucleares de linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Bien, datos así característicos e importantes que a uno debe llamarle la atención, como por ejemplo, la presencia de unas células que tienen un aspecto de vidrio esmerilado. ¿Todos saben lo que es el vidrio esmerilado? ¿Qué es? Tiene una de estas, es un vidrio esmerilado. Tenemos generalmente en los duchos, ¿no es cierto?, cuando no queremos que nos vean. Entonces, este aspecto de vidrio esmerilado que se presenta en las células, pero con infección de tipo B, se debe a que hay una infección crónica del virus de la hepatitis D. ¿Por qué? Porque estos tienen el genoma vírico integrado al genoma del huésped y se vuelve productora de antígenos de superficie que es fácilmente detectado en los exámenes de laboratorio. ¿No es cierto? Este antígeno se acumula en las células y provoca una infusión citoplasmática que no es nada más que el antígeno de superficie que tiene un aspecto granular fino, el antígeno de superficie. Ahora, miren ustedes, aquí tienen ustedes los hepatocitos con ese aspecto. Aquí también tenemos el aspecto de vidrio esmerilado. ¿Qué tipo de hepatitis era? ¿Aguda o crónica? Crónica. ¿Qué tipo de hepatitis? No se vayan a olvidar, es dato importante. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Una división que utiliza el inmunoperoxidasa. Vemos que estas partículas le dan esta granulación, el aspecto de vidrio esmerilado. Resumen para hepatitis crónica. Signos y síntomas sobre 6 meses, ya lo sabemos. ¿Qué tenemos causada por estos virus? Ya lo sabemos. Inflamación crónica persistente, dijimos, y la confinada a tractos portales y la activa, ¿no es cierto? Esta era la crónica persistente, solo en los tractos portales, la activa en la zona de la lámina propia y a menudo los hepatocitos cuando es de
En la aguda se perdió, en la crónica se mantiene la forma normal. Bien, estos datos son importantes, chicos, para entender. Dice, ¿qué pasa? En la hepatitis aguda y crónica predominaban los infiltrados mononucleares, ¿se acuerdan que ya dijimos? ¿Por qué? Porque en todas las fases se induce a la inmunidad mediana con los citocitos. Que la diferencia entre hepatitis aguda y crónica, ¿cuál es la diferencia? No solo es el tiempo, sino que depende del patrón de lesión celular y la gravedad de la inflamación. ¿Por qué, jóvenes? Porque en la aguda tengo menor cantidad de inflamación, pero tenía muerte celular. ¿Cómo se llamaban las células de aquí? Los cuerpos de Pons y los Pons. ¿Se acuerdan que era una patología de hepatocitos apoptóticos? Y en la crónica tenemos más inflamación, pero ya no tenemos cuerpos apoptóticos. ¿Listo, chicos? Y ahora miren ustedes las gorritas. Tenemos aquí, estamos pensando ya en la cirrosis. Pero antes de irme a la cirrosis, porque también tiene que ver con la cirrosis, después voy a comentarles sobre la enfermedad alcohólica hepática. Este es del hígado que les puse en la foto que todos queremos tener, pero sí hay unos fines de semana un poquito más intensos que otros, ¿no es cierto? Y resulta que el hígado tiene una reacción, y las reacciones que tiene el hígado cuando se toma de vez en cuando, para hacer así a calzón quitado las cosas claritas, resulta que se produce un cambio graso y esto se llama esteatosis. Pero junto con la esteatosis aparece fibrosis. Y entonces, ¿qué sucede? Que quitamos la fiesta, hay una abstinencia y desaparece la esteatosis, pero se mantiene la fibrosis. Oigan, chicos, se mantiene la fibrosis. Entonces, eso es un dato interesante. Pero luego miren ustedes una severa exposición, ya no hablamos de vez en cuando, hablamos que todos los días empezaron con un vinito, con un whisky, terminan con un, ¿qué se me ocurre? Un pájaro. Entonces, de todos los pájaros que haya, entonces, pero esto ya es de manera constitucionaria y en cantidades abundantes y se provoca lo que se conoce la hepatitis alcohólica. Esta hepatitis alcohólica, miren ustedes, ya tienen necrosis de las células, hay procesos inflamatorios, aparecen unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Maillard-Yden. Maillard-Yden, que son estos, no son nada más que filamentos intermedios de citoqueratina 18, filamentos intermedios de citoqueratina 18, presentes en este tipo de hepatitis y los cambios grasos. Se quita todo esto, dice abstinencia. Ustedes saben que el alcoholismo es una enfermedad, ¿sí o no? Sí, requiere atención, es una enfermedad. Entonces, se vuelven a recaer continuamente, pero no olviden, si es que realmente con todo el amor del mundo regresó a la normalidad, la fibrosis estábamos ahí. Pero no sucede así. Generalmente vuelven a la misma situación patológica y llegamos a la cirrosis. En este caso, que era solo esteatosis, en este caso de hepatitis alcohólica, llega la cirrosis con fibrosis y con los nódulos hiperplásticos que tenían su fibrosis. Esta foto también es de Robin, solo quiero que piensen un pedazo de mantequilla que está en el refrigerador. ¿Les ha pasado alguna vez que usted quiere un pedacito de mantequilla y no le raspa así, sino que toma el cuchillo y lo hace unas lonjas delgaditas? No sé si les ha pasado, a mí sí. Ya. Pero, ¿qué pasa? Que el rato que miro el cuchillo va quedando una grasa. Entonces, esto es lo que se ve aquí y lógicamente esto se cortó también como un cuchillo de disección que tenemos nosotros, que son cuchillos rectos parecidos a los del pan, pero no tienen esos filitos sino rectos. Entonces, vamos cortando así y vemos que se va quedando esta grasa. Ahora, miren, aquí tengo el hígado graso de este color amarillo y aquí, en cambio, tiene el aspecto de nuez moscada. ¿Cuántos son las personas que saben lo que es la nuez moscada? Nuez moscada. ¿No han oído nunca? ¿Qué es? En la historia, ¿qué es? Es una especie, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene esta especie? ¿Quieren saber? ¿De dónde? ¿De la India? Por ahí es. Pero bueno, para decirles, esta es la fruta. Es un coco que está aquí. Y entonces
entonces cuando se le corta, tiene este aspecto que los grandes anatomistas que estudian sobre problemas cardíacos dicen tiene el corazón de aspecto de mismo estado. A esto se ve. Y hay una cirrosis cardíaca que tiene ese aspecto. Bien, entonces miren, le raspan así. Pero hay un dato interesante. En este país, si no me equivoco, en Indonesia, espero que sea así. Resulta que ahí existe, como en otros lugares, la patología cardíaca. Pero como si tenemos tanto, es como que aquí hay tantos plátanos, ¿no es cierto? Nosotros no comemos tanto, pero en otros lugares tienen pocos y se alimentan de eso. La patología cardíaca, epidemiológicamente, disminuye. Entonces, interesante un tantito, ¿no? Así son las analogías. Bien, entonces, vean ustedes, tengo aquí que la vena centrolocular, ¿qué zona es esta? La 3, ¿no es cierto? Era la que era de la hipoxia. Y vean las celulitas, cómo están con estas vacuolas, de manera que esto ya se llama esteatosis. Estoy hablando de qué? De hepatitis alcohólica. Y estos son los cuerpos de mayor evidencia, ¿se acuerdan? Y resumen de la enfermedad alcohólica. Esteatosis macro y microvesicular, ¿qué significa? Que una vacuola de grasa esté en el hepatocito. Una sola vacuola, eso se llama macrovesicular. Cuando tengo unas vacuolitas chiquititas y dilatantes, esto se llama microvesicular. La fibrosis alrededor de la vena, miren aquí se le ve el tono rosado, aquí sí hay fibrosis. Los hepatocitos están cortitos, por eso están valorizados, hay muerte de los hepatocitos. Aparecen los cuerpos de Mayo-Liden, que eran filamentos de citoqueratina, filamentos intermedios de citoqueratina, ¿de qué número? 18. Pueden haber neutrófilos, miren ustedes aquí aparecieron polimorfos nucleares, neutrófilos, y 20% de estas personas que tienen la hepatitis alcohólica tienen riesgo de morir. Episodios repetidos llegan a cirrosis. Les ponemos esta foto, ¿cuál sería su diagnóstico? Esteatosis de un hígado graso, pueden decirlo también, es de esteatosis. Y si les digo, díganme, ¿cuál será la escala de Metavir? ¿Qué digo? ¿Qué se analizaba en la escala de Metavir? Fibrosis, sí, la inflamación. Y entonces, ¿hay aquí fibrosis? Miren ustedes. ¿Hay tractos? No. Perdón, ¿hay puentes? No. Pero hay tractos. ¿Sí los ven que hay tractos? Ya. ¿Hay proceso inflamatorio? Yo lo veo, pero es poco, ¿es cierto? Pero lo que más llama la atención es la esteatosis. Acá. Esta es la microvesicular. Esteatosis microvesicular, la macro, entonces la citoqueratina. Los cuerpos de Mayo. ¿Y aquí qué les parece? ¿Por qué les digo esto es fibrosis y no es desmoplasia? ¿Por qué les digo es fibrosis y no es desmoplasia? Perfecto, esa es la respuesta correcta. Me pongo feliz. Desmoplasia era la fibrosis igualita, pero junto a tejido tumoral. Fibrosis no es nada más que la presencia de las células de hito que han proliferado, se hicieron fibroblastos. La voy a conversar de esto. ¿Ven? Entonces, ¿y esto qué les parece? ¿Qué les parece? Miren puentes, ¿sí lo ven? El infiltrado inflamatorio se ve. Ahora sí ya pueden decir cuánto tengo en la escala de Metavir. ¿Qué les parece? La A, ¿hasta dónde llega? Es 3, ¿no es cierto? Y esta tiene puentes, entonces me voy ¿en qué? En F3 también. Perfecto, ya. Tienen por lo menos una idea. Si me pondría feliz un profesor que había de gastroenterología, ¿cuál era? El doctor Martínez, ¿era? Juan Suárez, buenazo. Él me decía, ¿les enseñaste Metavir? Le decía, sí, claro, ¿cómo no? Pero a ver, ¿cómo? Jugábamos a ver, ¿no? Nuevamente ya casi. Vean ustedes cómo una hepatitis puede llevarnos a estos cambios. Vean en la superficie del corte, los nódulos, aquí aparece un budín. Y vean ustedes cómo tengo un anillo prácticamente de tejido hepático y todo lo demás de tejido tumoral. Esta cirrosis, cuando hablamos de esta palabra, significa enfermedad hepática terminal, en donde se pierde la arquitectura y aparecen las bandas de fibrosis que rodean a los nódulos de regeneración. La etiología es lo que hemos venido conversando, es una etiología de la cirrosis variable. Entonces, ¿qué tenemos? El consumo
de alcohol lleva cirrosis? Sí. La presencia de las hepatitis, claro, las hepatitis crónicas llevan a una cirrosis. Enfermedades del tracto biliar también se están afectando todos los tractos delgaditos, finitos, que vamos a conversar cuando lleguemos a la vesícula biliar, etc. La hemocromatosis, ¿qué significa hemocromatosis? ¿Alguien sabe? ¿Depósitos de qué? Sí, es una enfermedad. ¿Es como una enfermedad de qué? No, de todo, es una enfermedad de Wilson. Consultarán de qué será la hemocromatosis, ¿sí? Hemo, su nombre lo está ahí. Enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 angiotensina. Ahora quiero hacerles facilito cómo es el entender la histología hepática. Vean que aquí tengo un dibujo y aquí tengo las células hepáticas, y para que yo pueda así rapidito ver, digo, este es un núcleo que tiene una cromatina extendida, y les doy la clave porque yo creo que es cromatina extendida. Cuando en un núcleo se ve clarito el nucleolo, de ley es cromatina extendida. En el linfocito, ¿ustedes han visto alguna vez nucleolo? Jamás. ¿Por qué? Porque es una cromatina condensada, es una cromatina gruesa. Esa es la diferencia. Bien. Ahora, vean que aquí tengo varios organelos que están por aquí. Y luego entre las células aparece esta célula llenita de vacuolas que se llama la célula de Ito, que no es nada más que una célula mesenquimatosa, indiferenciada, que es el origen de la fibrosis, células de Ito. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que al tener los hepatocitos, esto es un cordón de hepatocito, ¿qué teníamos junto a él, los hepatocitos? Los sinusoides. ¿Y los sinusoides qué eran? Son capilares en forma de S. ¿Y qué tienen los capilares? ¿Qué células tienen? ¿Qué células están en la luz de los capilares? ¿Qué epitelio? Epitelio simple plano, pero las células se llaman endoteliales. Entonces, miren, aquí están las células endoteliales, ¿sí o no? Y aquí también están las células endoteliales. Y entre el espacio que tiene entre una célula endotelial y el hepatocito, aquí está el espacio de Dice. ¿Han oído alguna vez espacio de D-I-S-S-E? Consultarán que es de ese espacio, pero existe. Y luego, ¿se acuerdan que existían también las células de Kupfer? ¿No es cierto? Y estos eran unos macrófagos activos. Miren, están entre las células endoteliales. Yo les dije, están en el sinusoide. ¿Sí? Entonces, cuando nos metamos a hablar de cirrosis, resulta que estos nódulos regenerativos pueden ser chiquititos, y ahí hablamos cuando tienen menos de 3 centímetros, se llaman cirrosis micronodular. Si es más de 3, se llamará macronodular, pero generalmente las cirrosis son mixtas. Hay nódulos chiquitos, nódulos grandes. La fibrosis es producida por quién? Por las células de estas células que tienen como forma esterillada, son células mesenquimatosas y diferenciadas. ¿Lo entendieron todo este gráfico? ¿Lo entendieron todo de facilito? ¿Cierto? Ahora, más que leer, esto está en la patología de Rojas, solo quiero que lo vean. Nuevamente los hepatocitos. Aquí tengo la célula endotelial que acabamos de ver, aquí está la célula de Kupfer. Ahora, fíjense ustedes que al hacer un estudio más minucioso, estamos viendo que los hepatocitos tienen unas como microvellosidades chiquititas, y que cuando ya hay alteración por la fibrosis, vean ustedes cómo desaparecen estas microvellosidades. Además, esta célula dice célula esteriliada quiescente. ¿Qué quiere decir? Que es la célula de Ito, que está calladita, está tranquilita. Pero el rato que ya actúe la fibrosis, esta se vuelve activa, y por eso es que aquí hay fibras de colágeno. Esto es para entender la fisiopatología, digamos así. Y entonces, miren, esta célula de Kupfer también se activó, se perdieron las microvellosidades, y tenemos aquí ya la presencia de fibrosis. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos voy a acabar. ¿Cómo les ofrecí? Ya, verán. Según los criterios etiológicos y morfológicos, hay una cirrosis alcohólica, que es la más frecuente. ¿Alguien ha oído cómo se llama la cirrosis alcohólica? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Doy un premio? Cirrosis del acné. Si hubieran sabido, un punto no les caería mal. Cirrosis criptógena o poshepática, que quiere decir la cirrosis posterior a los procesos
virales, es una cirrosis macronodular. La cirrosis biliar, que aquí es interesante porque esta cirrosis se divide en dos. Hay una cirrosis que es de tipo inmunológico y la otra obstructiva de los conductillos, y luego la cirrosis cardíaca, ¿se acuerdan que hablamos de la desmontable? Entonces, aquí que tengo una biopsia hepática y miren las bandas de fibrosis, que si le hubiéramos hecho un tricrómico se vería muy claro. Entonces, la alcohólica, que es la de la INEC, la de mayor frecuencia en el mundo, y aquí está el espectro de la enfermedad. Miren ustedes, aquí está mi amigo gordito, porque además consumo mucha caloría, ¿no es cierto? Y entonces vean ustedes qué pasa con un 30%, como aparece la esteatosis, la hepatitis alcohólica, y luego tenemos la cirrosis. Esta cirrosis se caracteriza porque tiene una cicatrización, la fibrosis, de manera difusa y delgadita, y los nódulos son pequeños, son unos nodulitos de regeneración, los que acabamos con esos cambios regenerativos ya explicados. ¿Sí? Entonces tenemos el acercamiento, tenemos los nódulos y aquí tenemos el tejido fibroso. La poshepática, les decía que es denominada también cirrosis macronodular. Cirrosis macronodular, y es una cirrosis que se presenta posterior a lesiones crónicas, sobre todo hepáticas, virales. Entonces aquí hablaríamos posterior al caso de hepatitis, ¿cierto? ¿Cuál otro tipo de hepatitis? Z. Entonces aquí miren ustedes, tengo aquí el tejido hepático y tengo aquí los nódulos y ahí la cirrosis biliar es una lesión obstructiva prolongada del sistema tanto intrahepático como intrahepático. Es un trastorno de la excreción biliar que provoca destrucción del parénquima hepático con fibrosis progresiva. Y les decía que esta fibrosis biliar se clasificaba en dos: primaria y secundaria. No olviden de eso. Bien, entonces, ¿qué coloración será esta? Un tricrómico. Estamos viendo el coloración. Y esta cirrosis biliar primaria es una obliteración fibrosa de los conductos biliares intrahepáticos. Su etiología desconocida, pero se cree que está implicado un trastorno de respuesta inmunitaria. Bien, la secundaria en cambio es una obstrucción prolongada, sobre todo del colédoco o de sus ramas principales, causante de estenosis posterior a qué? Estenosis postoperatoria, presencia de cálculos biliares, colangitis infecciosa, pancreatitis crónica, colangitis primaria esclerosis. Termino la cirrosis con la cirrosis cardíaca. Posterior a una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, de naturaleza prolongada y grave, puede originar la lesión tanto en el hígado como en el corazón, dando este aspecto del hígado, en este caso, pero también el corazón como aspecto del hígado. Bien, ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la cirrosis? Puede estar desde tranquilito, de manera callada, silente, o pueden ser síntomas inespecíficos de anorexia, pérdida de peso, astenia generalizada. La mayor parte de casos de cirrosis mortal, no es que toditas son mortales, pero cuando son mortales, la mayoría de estos se debe a insuficiencia hepática progresiva, complicación de la hipertensión portal relacionada o al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Y aquí tenemos cosas que ustedes ya conocen, como por ejemplo esta visión endoscópica, ¿son de qué? De varices esofágicas. Y aquí tenemos ¿qué? La cabeza de medusa. Y entonces, consecuencia de la cirrosis, tenemos hipertensión portal, reflejada en qué? En asitis, esplenomegalia, hiperestrelismo, varices esofágicas, cabeza de medusa, hemorroides también. ¿Dónde se producen las hemorroides? Región el hígado también provoca con cirrosis una disminución de la desintoxicación, reflejada en encefalopatía hepática, angiomas de maraña, eritema plantar. No entiendo por qué, pero está reflejado así en el libro Ginecomas. Disminución de la síntesis, lo vemos con hipoalbuminemia, factores de coagulación disminuidos y el síndrome hepatorenal. Entonces tengo aquí un tricrómico, chicos, aquí están los nódulos, miren ustedes que es mixto, hay pequeños, grandes, y esto es fibrosis, es uno de los tricrómicos. ¿Cuántos tipos de tricrómicos han escuchado? Hay un tricrómico del mes
terminamos hasta aquí sería el examen, ya no nos metamos a complicaciones. Entonces, hemos quedado, ¿para cuándo? Para el día jueves, no este jueves, sino el siguiente jueves. 7 de la mañana estamos todos aquí, vendrán tomando un cafecito para que puedan resistir el examen. ¿Cuántas preguntas quieren? ¿10 o 20? Ya, entonces me van a hacer trabajar duro. ¿De opción múltiple o las rebuscadas? Opción múltiple, ¿ya? Entonces estamos, libro base, patología de error. Para lo que es el laboratorio, chicos, para el laboratorio